¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar las palabras de Javier Milei, que ha estado, bueno, que siempre está en el trend topic de Twitter, está en algunas redes sociales y que bueno, es importante analizar y decir, yo creo que Milei se caracteriza por decir grandes verdades, ¿no? Posiblemente los políticos cuando están en campaña dicen grandes verdades, esto lo tenemos que este, recordar todos. Todos sabemos que todos los candidatos. Ahora, Milei es una forma distinta, ¿no? Porque Milei no tiene un partido político que abarque toda la República Argentina, se ha centrado más bien en provincia de Buenos Aires y capital federal. Lamentablemente, en Argentina tenemos que ese federalismo es una fantasía desde que se terminó el colegio electoral, es decir, eh, esa vía que en algún momento creo que sirvió de contención para que Argentina fuera un poco más federal. Pero bueno, las cosas han cambiado, son distintas y bueno, vamos a escucharlo a Javier Milei en Quilmes, parece que está. Vamos a ver qué dice. Porque cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner hace su alegato, ella no negó ser corrupta. Ella no negó el robo de su gobierno. Ella habló que los otros también son chorros. Y la verdad es que también son chorros. Han agrandado el Estado, nos han subido los impuestos, tomaron deuda y nos están reventando la vida los de un lado y los del otro. Bueno, Milei no dice nada nuevo, ¿no? Es decir, siempre en Argentina que eh, algo se ha estado por destapar o algo ha estado por iniciarse en la justicia, como siempre ha sucedido, eh, vemos como siempre aquellos que están en el Congreso, bueno, van poco a poco salvándose o tratando de cubrirse entre todos, ¿no? ¿Sí? Se van cubriendo, bueno, van haciendo todo lo que hacen aquellos que en algún momento han compartido el delito. Lamentablemente es así, es lo que sucede en nuestro país, es lo que sucede en gran parte de Latinoamérica y es lo que sucede en realidad en el mundo. Este sistema del cual uno puede decir que ha tenido ciertas virtudes, también tiene un grave inconveniente que es el problema de la corrupción. Eli Goldratt decía que en los regímenes autoritarios la violencia era una forma, ¿sí?, para construir un orden. En, en los gobiernos democráticos la corrupción él decía que era el aceite que lubricaba el engranaje que permitía que esto funcione de algún modo, ¿no? Y lamentablemente lo vemos, mucha gente está cansada de esta corrupción, de este sistema corrupto. Entonces, bueno, se hace bastante difícil y yo muchas veces me pregunto cómo va a lograr este joven, cómo va a lograr construir poder, porque es necesario una construcción del poder y debemos tener en cuenta que el pueblo, por decirlo de algún modo, quien es el que en definitiva elige al presidente, no tiene muchas opciones cuando vemos los partidos políticos que tenemos en Argentina y que posteriormente, ¿sí?, quienes te esperan en la mesa después que te sentaste en el sillón de Rivadavia, no es el pueblo, sino que es el poder, ¿sí? Los sindicatos, las diferentes religiones, las industrias, en fin, hay una cantidad de cuestiones que hacen, ni hablar de también del Fondo Monetario, el Banco Mundial, los piqueteros, es decir, tenés un cúmulo de personas que están organizadas y que si les tocas el negocio, se van a volver contra vos. Bueno, yo entiendo, Milei tiene un discurso bastante fuerte, tiene un discurso que quiere ser escuchado por mucha gente, o por la gran mayoría, porque la desesperanza es tan grande, pero bueno, habrá que ver cuál es la realidad en la cual se plantea para poder
llevar adelante el ejercicio de un gobierno, ¿no? Vamos a ver qué dice ahora. Sí, yo igual entiendo que para un sur... Sí, yo igual entiendo que para un zurdo o un K, digo, recibir agua debe ser algo tremendo. Digo, o sea, esa experiencia, ¿te imaginas un zurdo, la experiencia de bañarse? No sea Debe malo. ser un evento Sí. bastante complicado. Bueno, esto en épocas en las cuales la sensibilidad por el lenguaje y la expresión es decir, y sobre todo de los grandes medios de comunicación, ¿no? Que son los que más hincapié han hecho en estas cuestiones de que eh, cuidar el lenguaje, cuidar las formas, es decir, siempre han tratado de imponer una forma discreta de hablar. Yo creo que los políticos, más allá de ser discretos y de ser verborrágicos, como es Milei, deben ser, en primer término, deben ser capaces de cumplir con su palabra, es decir, con lo que prometieron cuando fueron candidatos. Y en segundo término, para poder cumplir con su palabra, deben tener el poder necesario para poder hacerlo. No nos olvidemos que hay estructuras del país que vienen desde la fundación misma del país. Entonces, no es tan fácil ir en contra de todas esas estructuras. Yo creo que allí es donde muchas veces aquellas personas que no están acostumbradas a tener un roce con el poder, por sobre todas las cosas, ¿no? Hay muchos libros que explican el ejercicio del poder, cómo se construye, cómo se lleva adelante, y entonces allí es donde se complica un poco la cosa. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice ahora de Lo que nuevo pasa es que Milei. el señor Larreta, por ejemplo, utiliza las cámaras de la ciudad, ¿sabes qué? Por ejemplo, para cuando va caminando y mirar, digamos, cómo reacciona la gente a lo que dice. ¿Por qué no usa las cámaras como corresponde? No para, digamos, o sea... La identificación facial, decís Sí, exactamente. vos. ¿Estás en contra vos? Lo que yo, digo, eso de vivir con el gran hermano en el Estado, o sea, porque después genera este tipo de cosas. No entendí. Claro, cuando están caminando, digamos, a veces sale por la ciudad el señor Larreta y, como es, y vos, cuando estás de repente hablando con la gente, entonces te filman y miran tus reacciones a lo que dice. Es como, digamos, o sea, una suerte de focus group. Lo que pasa es que el señor... Bueno, lo que dice Milei, creo entender, es que en definitiva, a ver, el PRO o lo que es todo este grupo, este grupito de personas que han logrado de gobernar Capital Federal, tienen esas ideas medias supuestamente tecnológicas o supuestamente, pero en un país como el nuestro, aplicadas en un país como el nuestro, es obvio que muchas veces estas cosas son usadas justamente por estos políticos tercermundistas, es decir, nunca van a ir para mejorar al país, sino para tener ellos el poder, es decir, esa visión mezquina que muchas veces tienen la mayoría de los políticos, ¿no? Que no logran darse cuenta o no logran reflexionar sobre que si hacen un país mejor, van a tener, por obvio, su vida va a ser un poco mejor, ¿sí? Entonces, esto es lo que creo es importante poder transmitir. Yo creo que esa es la diferencia de pensamiento que tienen, o por lo menos es lo que yo veo aquí en Alemania, en la cual muchos políticos, no todos, un cierto sector de la política, tiene una visión distinta, es decir, tiene una visión de construir un país, no de construir su riqueza. Yo creo que todo el mundo quiere tener en algún momento un poder adquisitivo que te permita, ¿sí?, vivir como un dandy, podríamos decirlo. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando vemos que esto en nuestro país, con la mentalidad que tienen, incluso muchos empresarios también tienen una mentalidad bastante retrógrada, hablando de los monopolios, un video que voy a hacer más adelante, y en el cual obviamente vemos que muchas veces falla toda una estructura, porque bueno, lógicamente llegan esas ideas desde ciertos lugares o de ciertos sectores, pero claro, al momento de aplicarlas, son aplicadas por personas con una capacidad bastante menor, ¿no? Con una visión totalmente distinta. Es decir, pongámonos a pensar y démonos cuenta que muchos de nuestros políticos, no sé si todos, han tenido la posibilidad de viajar a países o a otros países en los cuales
han podido ver cómo funcionan, cómo esto se aplica, pero claro, llegan al país y vuelven a ser ellos mismos. Obviamente, yo no digo que tengan que transformarse en otra cosa, pero sí al menos intentar. Yo entiendo que el trasfondo político o el estado profundo ese que tenemos nosotros, que es totalmente retrógrada, no les permite llevar adelante todas esas actividades. Pero bueno, hay que buscar la forma o la metodología para que esto pueda definitivamente cambiar. No sé si me explico. Bueno, vamos a seguir viendo a Milei a ver qué dice acá. Una vez que te preguntamos si Cristina era corrupta, dijiste que había que esperar a que diga la justicia. Ahora que Luciani pidió los 12 años, ¿estás más cerca de pensar que es corrupta? ¿Querés esperar la condena? El lío que se armó con eso. A ver, de vuelta. Vamos por puntos. Si alguien es corrupto, si alguien robó, tiene que ir preso. ¿Tenés alguna duda? No. Ninguna duda. Bueno, en mi caso menos. Es decir, el que roba va preso, ¿sí? Y además quiero señalar algo. Hay que entender también que la corrupción es inherente a la existencia del Estado, porque en el sector privado la corrupción termina con la quiebra de las empresas. Pero- en cambio, en el Estado, ¿sí? Como se apalanca en el aparato represivo, Pero en el monopolio de la... Sobre Cristina, vos A ver, siempre- si tiene que ir presa, que vaya presa, que le saque los fueros y que vaya presa. Yo no tengo ninguna duda. Pero el que juzga es el juez, no un diputado. A ver si se dejan de boludear con eso. ¿A quién le ¿Vos estás decís? esperando A todos en general. el fallo de la Digamos, condena? porque digamos, o sea, a los de Juntos por el Cargo le encanta ensuciar la cancha, pero después cuando tiene que decir algo, saben cuál es el límite institucional. ¿Está claro? Entonces, si es corrupta y el juez la condena, que pierda los fueros y que vaya presa. Sin atenuantes. Presa. 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 ¿Sí? Así a ella y a todos los corruptos. Porque el gran despiole que se armó acá es que ella hizo el abrazo del oso. Y amenazó con que si la tocan a ella se va a llevar a todo lo todos, demás. a todos. Y Bueno. parece que los de Juntos por el Cargo se asustaron bastante porque de vuelta como el Tero, viste que lo decía Eduardo, pone el huevo en un lado y grita en otro. Y eso es lo mismo que hizo Juntos por el Cargo, que empezó a hacer humo por otro lado, porque no sea cosa que esté en sucio, porque como la corrupción es inherente a la existencia del Estado, todo aquel que te sube los impuestos, todo aquel que aumenta el gasto público, todo aquel que te habla de la eficiencia del Estado, son chorros y mentirosos. Bueno, por ahí yo me pregunto cuál es el engranaje que le dispara a Milei esa verborragia, ¿no? Esa potencia que obviamente muchos de nosotros queremos escuchar del otro lado. Quizás causa un choque, un strepitus foro, como decía un profesor mío. Y sí, capta a la gente, es decir, es importante, o sea, conoce, yo calculo que sus asesores de imagen deben estar atrás de esto, es decir, generar esa potencia, ¿no? Entonces, creo que, bueno, cuando él se refiere a junto por el cargo, algo así, les ha denominado al clan del otro bando, esto es muy cierto, es decir, hay gente que, obviamente, si hay problemas o hay cosas, tengamos en cuenta que entre los políticos de más alto nivel en Argentina están peleando para ver quién se lleva el trofeo de tener más causas judiciales, uno por una causa, otro por otro. En definitiva, no todos lo conocemos, así los argentinos sabemos que tienen, ¿sí?, cosas guardadas. Entonces, claro, bueno, sí, es cierto, es decir, si cae uno, caemos todos. Y esto es la corporatividad que tiene la clase política. Lamentablemente es lo que sucede, ¿no? Entonces se conocen absolutamente todos. No nos olvidemos que cuando llega un presidente, supuestamente, este es según lo que yo he sabido o lo que he podido escuchar, ¿no? Cuando llega una persona presidente, ¿quién es el jefe, ¿sí?, del servicio secreto de un país? Bueno, va y le lleva una carpeta con su carpeta, es decir, le conocen todos sus pecados, todas sus cosas. Y creo que bueno, es un límite, ¿no? Es un límite para... Ya el primer día el político recibe todos sus pecados, recibe todas sus cosas. Bueno, yo creo que esto ya marca un límite, una frontera que muchas veces no pueden pasar.
Y bueno, eso sucede en todos los casos. Después tienen acceso a todos los expedientes y de conocer todas las desavenencias de los otros cuando están ejerciendo el poder. Entonces, se torna un poco difícil, es decir, ese estado profundo es medio jodido. Es medio jodido. Bueno, y Milei, la verdad es que no sé de dónde o quién lo acompaña, o quién va a sacar, o quién va a resguardar a este muchacho cuando quiera hacer los cambios que supuestamente quiere hacer en el gobierno. A ver, vamos a ver a quién, qué dice en ya, para no hacerlo tan largo al video. A Fideo Berreta. A Larreta, Rodríguez Larreta. Bueno, él se justificó. Sí. Lo invitamos a Larreta, tiene su derecho a réplica después de las cosas que dijo Javier, por supuesto. Se va a victimizar, te aviso ya, se va a victimizar y te va a hacer... y se victimiza. A Fideo Berreta. Bueno, a Fideo Berreta le dice a Larreta. Y bueno, son esas cosas. Sí, es verdad, es cierto que obviamente se va a victimizar, como son todos los políticos, es decir, van a encontrar el lado sensiblero, el lado sensible, ¿no?, de la cuestión para poder tomar, es decir, no nos olvidemos que un político va a tomar todo lo que su opositor diga y tratar de sacarle el mayor jugo posible, es decir, poder llevar cosas para su lado. Perdón. Va a tratar de llevar todo lo que agua para su costal, como quien dice, ¿no? Entonces, esto es este juego, ¿sí?, político, y esta versión de partido de fútbol entre la oposición, los oficialistas, Milei, que se ha sumado ahora a la disputa, es algo que, bueno, puede servir como lo estoy transmitiendo yo, es decir, analizar más o menos lo que dicen, ver el contexto y esas cosas, pero yo creo que hay que tomárselo un poco más en serio, porque de esto depende también el futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones, en definitiva, ¿no? Por eso creo que, como yo les decía, mejor que decir es hacer, y bueno, hay que tratar de tomar la iniciativa. Por eso yo tomé la iniciativa de hacer este canal, porque creo que quizás no entrometerme tanto en ponerme de un lado o ponerme del otro, sino simplemente encontrar las cosas buenas, las cosas malas y aquellas que nos van a servir a todos nosotros para poder cambiar este país, que en algún momento lo tenemos que hacer, somos responsables de hacerlo. Y eso depende de cada ciudadano, no solamente depende de los políticos, como siempre yo les digo. Para eso vayan a ver a otros videos que ahí tengo en YouTube, en los cuales hablo y les comento un poco de cuál puede ser o cómo pueden ser estas cuestiones. Bueno, amigos, hemos llegado hasta acá. No lo quiero hacer más largo al video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal, así somos más. Y quién le dice, en algún momento podemos dar vuelta esta historia. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.